Bueno, avanzo un poco, ustedes me van cortando si hace falta para hacer una pregunta y después hacemos el corte. Para abordar este tema del modelo sindical argentino, y vamos a distinguir cómo es el modelo en el sector privado y el sector público, algo vimos en la clase pasada sobre estos conceptos necesarios para el abordaje de este tema. Estamos dentro de la segunda parte de la materia, derecho colectivo del trabajo, entendido como ese conjunto de reglas que va a regular la relación entre los sujetos colectivos del trabajo. ¿Cuáles son los sujetos colectivos? Ustedes respondieron a esas preguntas. Los representantes de los trabajadores, entidades que adquieren distinta denominación, genéricamente los vamos a conocer como sindicatos. Después vamos a ver que hay distintas palabras, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre gremio y sindicato? O sindicato con personería, sin personería. Vamos a subclasificar. Entre estos sujetos se puede llevar a cabo un proceso de diálogo social que vamos a llamar negociación colectiva, definida como esa negociación entre los actores sociales y que tiene por finalidad regular las condiciones de trabajo de un determinado sector, por ejemplo comercio, por ejemplo camioneros. Las relaciones de trabajo son ese conjunto de elementos constitutivos de un contrato de trabajo. Entiéndase jornada, descanso, licencia, salario, la previsión social. Todo esto es lo que se discute o se negocia en una negociación colectiva. En el marco de una negociación colectiva, posteriormente se pueden discutir uno o varios de sus elementos, no todo el convenio en sí. Cuando esto pasa, cuando en el marco de un convenio se discute, por ejemplo, solamente salarios, vamos a estar dentro del ámbito de lo que se conoce como acuerdos colectivos. En el marco de un convenio colectivo que toma todos los institutos, cuando discuto solamente uno o dos de los institutos, por ejemplo salario, por ejemplo licencia, vamos a estar en el marco de, o dentro de lo que conocemos como acuerdos colectivos. También denominados paritarias, que esto es lo que uno ve por los noticieros, las paritarias docentes, las paritarias de comercio, donde generalmente lo que se discute son salarios, la actualización salarial, y que es lo que ustedes representaron la clase anterior. Este diálogo social puede canalizarse a través de un convenio colectivo, o sea, finalizar con la firma de un convenio colectivo o de un acuerdo colectivo. Pero también puede que esto no suceda. Cuando esto no sucede, aparece lo que conocemos como el conflicto colectivo, y donde los actores sociales, los representantes, pueden llevar a cabo medidas de fuerza, medidas de acción directa, como los paros, las huelgas, el lockout patronal, el cierre de las puertas de las fábricas. De manera que es importante que estos conflictos, o este conflicto de intereses, sea abordado de manera adecuada para evitar que el conflicto, que en principio es un conflicto laboral, se transforme en un conflicto social, ¿no? Que ya afecta a la sociedad en su conjunto. Si nosotros, dicho esto, miramos el modelo sindical argentino, vamos a necesitar hablar, o por lo menos en este encuentro vamos a hacer mención sobre algunos de estos puntos: las normas de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional,
nuestra ley de asociaciones sindicales, ley de asociaciones sindicales, que es la 23.551. Dentro de esta ley, vamos a abrirla para ver cuáles son los tipos de sindicatos. Esta ley es la que regula todo el proceso de creación, regulación, elección de autoridades, todo lo referido a los sindicatos. Vamos a ver la diferencia entre un representante sindical y un delegado, delegada de base, y hacer las distinciones del caso para lo que es el modelo para el sector privado del sector público. Esto es lo que brevemente vamos a mencionar. Vamos con el primer punto respecto a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un organismo tripartito, donde está compuesto por representantes sindicales, empresariales y de los estados, y del estado, de todos los estados partes de la OIT, y este organismo luego habla a través de convenios o recomendaciones. Hay convenios vinculados a la cuestión sindical, que yo menciono acá estos 4, el convenio 87 sobre la libertad sindical, el 98 sobre el derecho de sindicación, que significa derecho a poder reunirse, unirse, y negociación colectiva, el convenio 151 sobre protección del derecho de sindicación en la administración pública. Esto tiene que ver con un dato histórico de que primero aparece este derecho en el sector privado y estaba prohibido para el sector público, y posteriormente empieza a reconocerse este derecho a la administración pública. Esto en un proceso que se conoció como un proceso de laboralización del derecho administrativo, lo que nos muestra los puntos de conexión que existen entre el derecho del trabajo y el derecho administrativo. Y por último, el convenio 154 sobre el fomento de la negociación colectiva. Esto con respecto a los convenios. Y con respecto a las recomendaciones, tenemos a esta recomendación, la 147, sobre protección a los representantes de los trabajadores en las empresas, y que surge a partir de otro dato de la realidad, que es, históricamente, toda vez que una persona asume el rol de representar a los trabajadores, no es extraño que sufra represalias por parte de las empresas, que busquen desplazarlo bajo la premisa de que si yo descabece, le corto la cabeza a ese organismo, se va a traer por lo menos dificultades para organizarse esa entidad, ¿no? Ese grupo de trabajadores sin su líder no funciona de la misma manera. Entonces, lo que a partir de acá se va a buscar es fortalecer la posición de aquellos que cumplan el rol de representar a otros trabajadores. En el plano nacional, por supuesto, vamos a partir del análisis de nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Acá recomendación, cuando vean esta parte en los manuales, o busquen específicamente la historia del artículo 14 bis, cuándo surge, a partir de qué año, a partir de qué hecho, cuál es su fuente material, digamos. Analizar el artículo 14 bis en sus 3 párrafos, poder, ¿no?, desgranarlo, desarmarlo, para poder comprender mejor estos 3 derechos distintos que están compendiados dentro de este gran artículo, ¿no? Por un lado los derechos individuales de trabajo, por otro lado los derechos colectivos, y en tercer lugar los derechos de la seguridad social, todos en un mismo artículo. Con respecto a la cuestión sindical, en el primer párrafo, el artículo 14 bis ya reconoce
el derecho al trabajador a una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. En el segundo párrafo, garantizar a los gremios, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. Y también en el segundo párrafo, establecer la protección necesaria para que los representantes gremiales puedan cumplir con la gestión sindical. Las menciones dentro de este artículo del tema de la libertad sindical. Al mismo tiempo, a partir del año 94, al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, en el artículo 75 y inciso 22, vamos a ver que, yo lo que les pongo acá son los distintos tratados que le otorgan nuevamente jerarquía constitucional o que contemplan esta temática y que le dan la calidad de derecho humano, ¿no? El derecho laboral como derecho humano. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 22, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8.1, inciso A, y así. El que ha adquirido rango constitucional en particular es este convenio que yo mencioné de la OIT, a través de un fallo de la Corte Suprema, que es el convenio 87. Bien. Dentro de lo que es el sector privado, y que luego lo vamos a distinguir del sector público, vamos a tener que mirar, abrir esta ley de asociaciones sindicales, ley 23.551, es del año 88, y que es la que mantiene, ¿no?, una característica del modelo sindical argentino, que es el sistema de unidad sindical o unicidad sindical, que lo que significa es que pueden haber distintas asociaciones dentro de un mismo sector, pero solamente al que demuestre ser el más representativo, la ley le va a otorgar lo que vamos a denominar la personería gremial, que es algo distinto a la personería jurídica. Y esta característica, la de unidad o unicidad sindical, es lo que justamente caracteriza al modelo sindical argentino para lo que es el sector o el ámbito privado. Regula, como decía, la fundación, estructura, organización y funcionamiento de todos los sindicatos en Argentina, y tiene dos decretos reglamentarios, el 467 del 88 y el 1040 del año 2001. Vamos a complementar esta ley, la lectura de la 23.551 tiene que ser acompañada por la lectura de otras dos leyes, la ley 14.250, que es la ley de negociación colectiva. Decíamos que entre estos sujetos colectivos se puede llevar a cabo una negociación colectiva, regulada por esta ley, la 14.250. Y en segundo término... Profe, una pregunta. ¿Y la 23.546 cuál sería? 23.551 es la ley de asociación. No. Sí. ¿Y la 23.546? Esa puede ser la de... Porque yo tengo, o no sé, escribí yo el año pasado, pero tengo escrita como negociación colectiva. A ver, ¿cuál es? 23.556. Puede ser 546. Sí, es la de procedimiento para las negociaciones colectivas de trabajo. Ah, sí. Yo les voy a pasar, ahí la tengo, no sé si ustedes están viendo. Se les voy a pasar junto a todas las normas relacionadas con este tema. A ver, pongo acá en el chat.
23.546 de procedimiento para las negociaciones colectivas de trabajadores para resolver conflictos laborales. Es una norma diferente. Después, Gracias. bien, así también va a estar la ley de conciliación obligatoria, la ley de negociación colectiva para el sector público, para el sector público docente. Y así se va construyendo un entramado, un sistema normativo regulatorio de esta temática, que de por sí es complejo, es un número importante de normas. Entonces decía, la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, se debe leer acompañada de la ley de negociación colectiva para el sector privado, que es la 14.250, y la ley de obras sociales, ley 23.660. Que esta ley ustedes ya lo van a ver cuando vean también, la van a estudiar cuando vean dentro de seguridad social las atenciones a la salud, compuesta por estas dos leyes, la ley de obras sociales, la 23.660, y la ley nacional de salud 23.661. Ya van a llegar ahí. Entonces, si nosotros abrimos esta ley, la ley de asociaciones sindicales, y nos fijamos, no es una ley larga, y de la lectura ustedes van a poder sacar la siguiente clasificación. Nosotros lo presentamos de esta manera, los fines didácticos. Los sindicatos, según la ley, se pueden clasificar, o hay tres modos de clasificarlos según la calidad de afiliados, en sindicatos de actividad, oficio, empresa, y nosotros vamos a agregar uno, que son los mixtos, según las facultades de representación, sindicatos con personería o sin personería o simplemente inscriptos, y según el ámbito territorial, en sindicatos de primero, segundo y tercer grado. Vamos con la primera clasificación, los sindicatos en atención a la calidad de afiliados. Decimos, pueden ser sindicatos de actividad, de oficio, de empresa o mixto. Los de actividad, conocidos como sindicatos verticales, son aquellos que en su creación, en los estatutos, se establecen que van a alcanzar a los trabajadores, pero lo que tienen en vista, van a representar a los trabajadores teniendo en vista la actividad principal de la empresa. Ejemplos de estos sindicatos son estos: UPCN, ATE, UOCRA. Entonces, si yo soy un trabajador que presto servicio para una empresa de construcción, bueno, voy a ser alcanzado, me va a representar, mi sindicato va a ser, en principio general, el sindicato de la construcción, UOCRA. En cambio, los sindicatos de oficio u horizontales no miran ya la actividad principal de la empresa, sino que lo que miran es la tarea que desempeña la persona que trabaja dentro de esa organización. Son horizontales. Los ejemplos: visitadores médicos, viajantes de comercio. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser un visitador médico o puedo ser un viajante de comercio que presta servicios para una empresa de medicamentos, una empresa de alimentos, una empresa que se dedica a la venta de libros. Pero no soy un simple vendedor que presta servicio dentro de la empresa, sino que me dedico a ir de un lugar al otro, llevo los productos, ofrezco los productos de esta empresa. Soy viajante de comercio. Es común que uno encuentre dentro de las empresas, una empresa así, por ejemplo, a todos o a la mayoría de los trabajadores registrados bajo el convenio colectivo de comercio, como vendedor. Sin embargo, estrictamente, estos trabajadores, los 10, dentro de 100 trabajadores hay 10 que prestan servicio de viajantes. Bueno, estos viajantes deberían estar encuadrados dentro del sindicato de
viajantes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿eso es el artículo 10, profe? Artículo 10. A ver, vamos a ver qué dice el artículo 10. ¿Tenés ahí a mano? Sí, tengo. Sí, lo tengo abierto. Un minutito. Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por trabajadores de una misma actividad o actividades afines, que ese supongo yo que es la vertical. Trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas. Y trabajadores que presten servicio en una misma empresa. Ahí tenemos. Podemos tener a mano ahí esa ley abierta, si lo vamos leyendo. Bueno. Actividad y oficio. En tercer lugar, las empresas, los sindicatos de empresa, ¿no? Como una excepción, el modelo sindical argentino tiene la parte más gruesa de los trabajadores representados dentro de los sindicatos de actividad, en menor medida los de oficio. Y los sindicatos de empresa aparecen a partir de cierta época y van a aparecer dependiendo del tamaño de la empresa, va a aparecer la necesidad o la utilidad de que haya un sindicato específicamente para esa empresa. Ejemplo, APUC, que es la Asociación de Personal de la Universidad Católica de Santa Fe, pero hay muchas otras. Es como un sindicato de actividad o vertical, es decir, va a tener en cuenta la actividad principal de la empresa, pero solamente para esa empresa, ¿no? Los trabajadores de Carrefour, los trabajadores de Walmart, en el caso de que se cree un sindicato solamente para eso. Todos los trabajadores que presten servicio para esa empresa van a poder ser representados por ese sindicato. Salvo aquellos que por la actividad que realizan deberían ser o puedan ser representados por un sindicato de oficio. Entonces, ahí tenemos un criterio. Cuando se cruzan, se chocan un sindicato de actividad con un sindicato de oficio, un vertical con un horizontal, prevalece el horizontal, el de oficio. Entonces, si yo en Carrefour tengo a 100 trabajadores, entre los cuales 10 son viajantes, a esos de viajantes les corresponde técnicamente, estrictamente, ser representados por el sindicato de oficio. Si no fuese así, no existirían sindicatos de oficio, porque los de actividad comprenderían a todos. Y finalmente aparecen los sindicatos de estructura mixta, ¿no? Ya en su constitución, en sus estatutos, estipulan que van a representar, tienen esta doble estructura, ¿no? Van a representar tanto, acá damos como ejemplo el de Sichoca, que es el de camioneros. Sichoca representa tanto a los choferes de camiones, ¿no? Todo aquel que desempeñe tareas de conducción, transporte de cargas de un lugar a otro, y por eso es de oficio, pero al mismo tiempo representa a todos los empleados del transporte automotor de cargas, ¿no? Se abre a representar a todos aquellos que presten servicios para empresas que se dediquen al transporte automotor de cargas. O sea que son tanto de actividad como de oficio. Si nosotros miramos esto en el siguiente cuadro, decimos que los sindicatos de actividad son los verticales, por eso lo ponemos acá en forma vertical. El sindicato en su estatuto constitutivo dice que va a afiliar, va a representar a los trabajadores teniendo en cuenta la actividad de la empresa.
Entonces, todos los trabajadores que presten servicio para esa empresa, o para empresas que se dediquen a esa actividad, comercio, construcción, van a ser alcanzados por ese sindicato. Por ejemplo, UOCRA. En segundo lugar, decíamos que los sindicatos de oficio ya no miran la actividad de la empresa, sino la tarea del trabajador. Por ejemplo, viajantes de comercio. De la misma forma, los sindicatos de empresas son como los de actividad, pero más pequeños, solamente para esa empresa, no para todas las empresas que se dedican a esa actividad. Y por último, los sindicatos mixtos, como Sichoca o el de camioneros, que son de actividad, porque van a representar a todos los trabajadores que presten servicios para empresas que se dediquen al transporte de cargas, o de oficio. Por lo tanto, van a alcanzar también a aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras que, prestando servicios para empresas que se dedican a otras actividades, no al transporte de carga, por ejemplo, trabajadores que prestan servicio en Carrefour, Walmart, Macro, que son supermercados. Dentro de esa empresa de 100 trabajadores, hay 10 que se dedican al transporte de carga, transportan carga de un lugar a otro, de Buenos Aires a Corrientes, de Corrientes a Resistencia, a Chaco. Bueno, puede pasar y ha pasado que el sindicato de camioneros se presente en la empresa, Macro, Carrefour, y demande que esos 10 trabajadores dejen de estar dentro, representados por el sindicato de comercio, y pasen a estar afiliados dentro del sindicato de camioneros. Ese sería el esquema de esta primera clasificación de los sindicatos, que son, decíamos, a ver, vuelvo en atención acá, a la calidad de afiliados. Entonces, vemos ahí que se presenta, o se puede presentar acá, en ese cruce entre el de actividad y el mixto, un conflicto que vamos a llamar de encuadramiento sindical. Yo no me voy a meter de lleno en ese tipo de conflictos, pero sí les voy a mostrar un esquema para que vean dónde se puede ubicar en el marco de una clasificación de conflictos de trabajo. Los conflictos de trabajo, según los sujetos, pueden ser, voy acá abajo, cuando se presenta entre un trabajador y un empleador, puede ser un conflicto individual o va a ser un conflicto individual de trabajo, y que puede ser de encuadramiento legal o de encuadramiento convencional, que es parte de lo que nosotros vimos en la primera parte de la materia. Tengo a una persona que presta servicios decíamos, en construcción, por ejemplo. Se dedica a la construcción, yo tengo que hacer un reclamo, no está registrado, tengo que hacer un reclamo, tengo que hacer un procedimiento, aplicar el procedimiento de encuadramiento legal. Ver qué ley se le aplica. ¿Qué ley se le aplica a un obrero de la construcción? Les pregunto. ¿Tiene un estatuto especial o se le aplica la ley de contrato de trabajo? ¿Qué pasó ahí? Estatuto especial. Sí, tiene una reglamentación especial, según lo que habíamos visto en la primera parte. Exacto. Y a eso llamábamos un conflicto de encuadramiento legal, ¿no? Le llamamos procedimiento de encuadramiento legal. ¿Qué ley se le aplica? Si la persona presta servicio, no en la construcción, sino que presta servicio de servicio doméstico, un trabajador de casas particulares, ¿tiene un estatuto específico o se le aplica la LST? Bueno, ese trabajo
¿no? Esa resolución, esa determinación de qué ley se le aplica puede ser, o vamos a denominar, conflicto de encuadramiento legal. Es un conflicto individual de trabajo. Misma situación, pero mi duda no recae sobre qué ley se le aplica, sino qué convenio colectivo se le aplica. Por ejemplo, tengo una estación de servicio, yo asesoro a una estación de servicio. En la estación de servicio hay 10 personas trabajando. Algunas prestan servicio en la playa, son playeros, son los que cargan nafta. Otros prestan servicio dentro de un maxi kiosco que tiene la estación de servicio y venden, atienden una caja y son vendedores. Y hay otros que prestan servicio dentro de ese mismo local, en ese mismo maxi kiosco o autoservicio, son los que sirven el café, las medialunas calentitas. Y hay otros que hacen las tres cosas. A veces están en la playa, a veces están sirviendo café y a veces están en la caja. La pregunta que yo les hago es, ¿qué convenio colectivo se les aplica a estos últimos? Bueno, ese es un conflicto de encuadramiento convencional, que es parte de lo que vimos en la primera parte de la materia, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para establecer el encuadramiento convencional? En un segundo plano, hay conflictos que se presentan entre los siguientes sujetos, que son sindicato y la empresa. Acá ya aparece el sujeto colectivo y son los conflictos colectivos propios, donde, o también conocidos como conflictos de intereses, donde lo que se está pidiendo es el mejoramiento del salario, por ejemplo. Este conflicto se va a tratar de canalizar a través de la negociación colectiva y puede dar lugar o no a las medidas de acción directa, huelga, lockout. Puede terminar en la firma de un convenio o un acuerdo colectivo, y en el medio de este proceso se puede utilizarse, el Estado puede dictar, haciendo uso de esta ley, la 14786, la conciliación obligatoria, o se puede utilizar la mediación o el arbitraje. Y finalmente, en un tercer plano, hay conflictos laborales que se pueden dar entre sindicatos, que puede ser un conflicto intersindical entre dos sindicatos, o puede ser intrasindical, es decir, puertas adentro, dentro de un mismo sindicato, dos facciones que se estén disputando la representación. Dentro de los conflictos intersindicales, a su vez pueden haber conflictos de disputa de personería. Van a ver en el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Sindicales que cómo es el procedimiento para que un sindicato le dispute a otro lo más preciado, que es la personería gremial. Artículo 25 de la ley. Y finalmente, dentro de los conflictos intersindicales hay conflictos que se denominan cuestiones de encuadramiento sindical, que pueden ser en sentido estricto, ahí van a leer el artículo 59 de la Ley de Asociaciones Sindicales y el decreto 1040, que nos va a dar la solución, o los conflictos intersindicales de cuestiones de encuadramiento sindical anómalos o por superposición de personerías, que para tratar de resolverlo vamos a recurrir a los artículos 25 y 28 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que es lo que se daría en este caso que yo les mostraba recién. Acá, entre el azul y el amarillo, entre el sindicato de actividad y este de oficio o el mixto, cuando se superponen estas personerías. Bien, volvemos a nuestra clasificación. Díganme cuando la cosa se complejiza mucho
y hacemos un recreo. Vamos a la segunda clasificación. Voy a ir por esta, teniendo en cuenta el ámbito territorial. Según el ámbito territorial, los sindicatos pueden clasificarse en sindicatos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Los sindicatos de primer grado son los que afilian directamente a los trabajadores, a las trabajadoras. Pueden adoptar distintas denominaciones. Pueden utilizar la palabra sindicato, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados, conocido como SADOP. Pueden utilizar la palabra unión, como la Unión Obrera Metalúrgica, UOM. O también la palabra asociación, como ATE, Asociación de Trabajadores Estatales. En los tres casos, sin importar la denominación, sindicato, unión, asociación, son sindicatos de primer grado. Característica: afilian directamente a los trabajadores. En un segundo nivel están los sindicatos de segundo grado, conocido como federaciones, y la característica que tienen es que afilian a los sindicatos de primer grado. Por ejemplo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio, cuya sigla es FAESIS o FAESIS, que es de donde nosotros encontrábamos las escalas salariales vigentes para el caso de los trabajadores de comercio. Y en tercer lugar tenemos los sindicatos de tercer grado o confederaciones, que vamos a subclasificar en sindicatos de tercer grado o confederaciones por actividad y los generales. Por actividad afilian a sindicatos de primero o segundo grado, pero son solamente de una actividad. Por ejemplo, lo que es transporte, o para el transporte existe una confederación de actividad que se llama CAT. O para lo que es docencia, tenemos la CETERA. En cambio, los sindicatos de tercer grado o confederaciones generales son los que afilian sindicatos de primer y segundo grado y que son generales, no son de una sola actividad. Tenemos los dos más grandes, uno histórico y que es el que tiene personería gremial, que es la CGT, Confederación General de Trabajadores, y la CTA, que queda como simplemente inscripto. ¿Por qué la CTA no tiene personería gremial? Porque le disputa el mismo grado de representación, ¿no? El sindicato tercer grado general, y por el modelo sindical argentino solamente uno puede tener la personería gremial. Y esto es parte de lo que desde hace un tiempo, no solamente hoy, está en discusión y se busca la personería gremial para CTA. Lo que sí hay que decir que si esto se acepta, cambia el modelo sindical argentino. Si volcamos este esquema, ¿no?, de esta clasificación en función al ámbito territorial en esta pirámide, nos queda de esta manera. Abajo, los sindicatos de primer grado que afilian directamente a los trabajadores, Gómez, Mata, UTA. Tomen nota de los ejemplos de los sindicatos, porque después en el parcial pedimos ejemplo de cada uno y es lo que en general uno se olvida. Porque además son siglas que es difícil acordarse lo que significa. UTRA, gastronómicos, UOCRA, construcción. De primer grado. Segundo grado, las confederaciones, FAESIS, Federación de Trabajadores Camioneros, FATSA de la Sanidad. Y tercer grado, los sindicatos de actividad, las confederaciones de actividad como CAT y CETERA, y las generales CGT con personería gremial y CTA como simplemente inscrito. Bueno, ahí pasó una horita. Hacemos a ver, ¿qué nos queda? No. Continúo, ustedes me dicen, me hacen cara cuando no van más. Vamos a la última clasificación, la cala del medio, según las facultades de representación. Vimos entonces, según la calidad de afiliados, sindicatos de actividad, oficio, empresa y mixto. Según el ámbito territorial, sindicatos de primero, segundo y tercer grado. Vamos con la tercera clasificación que hace la ley de asociaciones sindicales, con personería y simplemente inscrito.
Bueno, acá les iba a pedir a ustedes. ¿Cuáles son las facultades que tienen? Vamos a mirar ahí en la Ley de Asociaciones Sindicales. Nos tomamos unos minutitos para leer esa ley. Vamos a leer artículo 23 de la Ley de Asociaciones Sindicales y artículo 31, para ver cuáles son las facultades. Mientras ustedes leen y luego me comentan. ¿Cuáles son, qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tiene en cuanto a los derechos la asociación con personería gremial respecto a la simplemente inscripta? ¿Encontraron algo? Bueno. Continúo a ver. Sí. Sí, profe. No, que el artículo S31 que nos pidió que leamos, sí tiene 6 incisos donde justamente enumera cuáles son los derechos exclusivos de ese tipo de asociaciones sindicales con personería gremial. Bien, ¿y el 23? En el 23 están Los simplemente inscriptos. Claro, que tienen facultades restringidas. Pueden representar los intereses individuales de los afiliados, pero no los colectivos. Solamente pueden representar los colectivos cuando no hay un sindicato con personería en ese lugar. Claro. Dice ese artículo. Imponer cotizaciones a sus afiliados, eso es algo que pueden hacer. Realizar reuniones y asambleas, sí. ¿No tienen patrimonio de afectación esas? Y no, van a tener solamente estas facultades restringidas que están en el 23. En cambio, las asociaciones con personería gremial tienen estos derechos exclusivos que estuvo mencionando Angélica, representan tanto los intereses individuales como los colectivos de los trabajadores, son consultados por el Estado habitualmente para conocer sus opiniones respecto al abordaje, la solución de determinados problemas de carácter más general, más macro, constituir patrimonios de afectación, administran sus propias obras sociales. Esto es una característica que ahora cuando también vean en otros lugares, pasa en Argentina, es una característica de nuestro modelo, que sean los propios sindicatos los que administran las obras sociales. Y finalmente, y principalmente, son los que tienen las firmas, son los que se pueden sentar en la mesa de negociación para aprobar, alcanzar un acuerdo con autoridad respecto a esa negociación colectiva. Los simplemente inscriptos no lo van a poder hacer. Otra de las cosas que queríamos ver era distinguir el representante sindical, artículo 48, primer párrafo, del delegado de base, artículo 41 y artículo 48, segundo párrafo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? El representante sindical deja de prestar servicios en la empresa, pasa a prestar funciones en el sindicato, en la sede del sindicato. Ya no prestas el servicio que habitualmente prestaba para la empresa. Automáticamente entra en un periodo de reserva de puesto sin goce de haberes, una licencia, y tiene esta protección de no poder ser despedido durante un año salvo justa causa. Para despedir o sancionar a un representante sindical,
como un delegado de base, hay un procedimiento que vamos a tener que hacer, que la empresa va a tener que hacer, para levantar esa protección primero, y recién ahí poder sancionar. El delegado de base es el que continúa en la trinchera, continúa prestando servicios, y que va a tener un doble juego de representación. A ver si lo tengo acá. Representación sindical en la empresa. Los delegados de base, fíjense, representan por un lado a los trabajadores ante la empresa, ante la autoridad administrativa de trabajo y ante la asociación sindical. Pero al mismo tiempo representan a la asociación sindical ante el empleador y ante el trabajador. Este es el doble juego de representación que tiene el delegado de base. Requisitos para ser elegido delegado de base están en el artículo 41. Nos da en sus dos incisos estos dos requisitos: estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial y tener 18 años de edad. Este requisito, el primero, el del inciso A, es el que fue declarado inconstitucional por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 2008, por ser contrario al convenio 87 de la OIT, que es el que mencionábamos hoy de la libertad sindical, y de esta manera la Corte se inscribe dentro de este criterio dispuesto por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Entonces, vuelvo para atrás, cuando preguntemos por los requisitos para ser delegado de base, nos debe mencionar cuáles son los dos requisitos que establece la ley, inciso A y inciso B, pero que actualmente solamente está vigente el inciso B porque el inciso A fue declarado inconstitucional. Ya para el final, respecto a la cantidad de representantes sindicales, depende del tamaño de la empresa, de 10 a 50 trabajadores, un representante, más de 50 a 100 trabajadores, 2 representantes, y si esa empresa tiene más de 100 trabajadores, va a ser un representante cada 100 trabajadores. Todo esto con respecto al sector privado. Con respecto al sector público, mencionamos dos características. En primer lugar, tienen un marco normativo diferente, Ley 24.185, y a esto le agregamos la Resolución 255 del año 2003 del Ministerio de Trabajo, por el cual se habilita la pluralidad de personerías gremiales en un mismo ámbito de actuación. Esto es para el sector privado. Decíamos, en el sector público. En el sector privado, el modelo es el de unidad sindical, un solo sindicato por ámbito de actuación. Aquel más representativo va a tener la personería gremial. En cambio, en el sector público no. En este caso sí se admite la pluralidad de personerías gremiales. Vimos entonces que para el sector privado prima la unicidad sindical, para el sector público la pluralidad sindical. Y este doble juego de representación de los delegados de base, representando al sindicato, acá. El sindicato representa a los trabajadores ante empresarios y gobiernos, y el delegado de base representa al trabajador ante el patrón y el sindicato, y al mismo tiempo al sindicato ante los trabajadores y ante el patrón. Esto como síntesis. Vimos entonces normas de la OIT, Constitución Nacional, artículo 14 bis, la Ley de Asociaciones Sindicales, vimos las tres clasificaciones que nos da la ley, diferenciamos representante del delegado de base y las características del modelo según el sector público o privado. Respecto a la bibliografía, lo que vienen siguiendo, una sugerencia es la de
Ackerman para este tema, capítulo 12, el sistema sindical argentino, y la lectura de estas normas, ¿no? La ley 23.551 y los decretos 467 y 1040 del año 2001. ¿Qué hora es? 5:20. Bueno, hacemos un corte acá, tomamos unos minutos y volvemos para ver un poco de, si nos queda fuerza, de seguridad social. Algunos comentarios por lo menos. Algunas cuestiones. Seguridad social vamos a encontrar en dos unidades. Unidad número 12, Introducción al Derecho de Seguridad Social dentro de nuestro programa. Y unidad número 13, que es la última. Seguridad social, reseña histórica, vinculación con el derecho del trabajo. Eso me parece muy importante, poder ver los puntos de conexión entre estas disciplinas. Contingencias sociales, clasificación de las contingencias, fuentes del derecho a la seguridad social, asignaciones familiares, obras sociales, el seguro de desempleo. Todo esto van a encontrar en las unidades 12 y 13 de nuestro programa. Podemos ver que, o van a ver que... Sí. Quería decir una cosita nada más. Bien. Con respecto a la seguridad social, el tema de que revisen las leyes, o sea, la ley de asignación, que vayan a las leyes en ese caso. Para cada Sí, subsistema. Van a ver, está bueno porque ahí Sofía ya les da un enfoque de cómo va a ser qué es lo que se va, o cómo se va a preguntar en el examen esta parte. No basta con, no sé, mencionar la prestación en sí o el subsistema en sí, sino nosotros vamos a necesitar poder demostrar conocimiento del marco normativo, por eso le sugiere ir a las leyes. Marco normativo, clasificación, financiamiento de cada una de las prestaciones. Esto en lo particular. Ahora, un primer abordaje más sistémico, como hicimos en el derecho del trabajo, la parte del derecho del trabajo, y después sí, un abordaje más particularizado, individual de cada prestación. Van a ver ustedes cuando empiecen a leer el material que lo primero que aparece es el derecho del trabajo, el derecho del trabajo con un sentido tuitivo, de protección de la persona que trabaja, pero no la de la que trabaja de cualquier modo, sino que la que trabaja en relación de dependencia, que veíamos que era la llave, la clave de acceso al derecho del trabajo. A partir de ahí entonces se establece todo un sistema de protección construido por normas, principios, fuentes, técnicas que van a dar esa protección a un sujeto que es individual, que es el trabajador, la trabajadora, en contraposición a ese otro sujeto individual que es el empleador, la empresa, y que tiene por premisa protegerlo en el durante, mientras esté dentro de ese paraguas de protección, no permitiendo dejarlo abandonado a su suerte en las distintas vicisitudes que puede ir teniendo en la medida que vaya desempeñando su función. Ahora, esta idea del derecho del trabajo trajo la consecuencia de que nos ayudó, llevó a la sociedad a tomar conciencia de que no solamente la persona en relación de dependencia es la que puede tener distintos problemas, distintas vicisitudes, sino también las personas independientes o cualquier persona.
aquel que no puede trabajar, que no puede prestar servicio de alguna manera, va a verse imposibilitado de autoabastecerse, ¿no? Entonces, en este marco es que aparece la idea de seguridad social, que va a tener como sujeto ya no a la persona que trabaja en relación de dependencia, sino a todo sujeto integrante de la sociedad que puede aparecer o verse involucrado en circunstancias similares, ¿no? Circunstancias de indefensión. Entonces, nuestro sujeto, a diferencia de lo que pasaba en el derecho del trabajo, ya no es el trabajador dependiente, sino que se protege a toda persona humana en cuanto tal. Este derecho de la seguridad social, al igual que el derecho del trabajo, va a estar constituido, ¿no? Es una rama autónoma del derecho y va a estar constituido por normas diferentes a las del derecho del trabajo, por fuentes diferentes, principios distintos, y también va a tener sus propias técnicas. Dentro de los principios de la seguridad social, ya algo habrán visto, y es lo que vamos a tener que conocer y distinguir para el análisis de las películas, buscar esas relaciones. El manual que tomen va a profundizar en la distinción, en la definición de cada uno. Por ejemplo, el principio de universalidad, que va a tener como objetivo alcanzar la cobertura de todas las personas sin distinciones. El principio de integralidad, que va a tener por finalidad alcanzar ya no solo a todas las personas, sino cubrir todas las contingencias, que ahora vamos a ver a qué nos referimos con contingencia social. Tenemos que darle una definición también. El principio de solidaridad. Este principio a mí me parece uno de los más importantes, que busca repartir a cada uno no en función de su aporte, sino conforme a su necesidad. Fíjense cómo está apoyado en un sentido de justicia distributivo, parte del video que también hemos visto muchos videos, ahora que me doy cuenta, en el transcurso de este cuatrimestre. Sofía, más de lo normal, ¿no? Más de lo común. Sí, sí. Estamos batiendo récord de cuatrimestre. Se juntaron varios videos. Bueno, pero ese video, ¿no? Hacía un recorrido del sentido de justicia, acá está claramente explicitado. Voy a otorgar prestaciones no en función a lo que aportaron, sino en función a lo que necesitan. Por el principio de solidaridad, el principio de unidad, de evitar la dispersión legislativa, administrativa y financiera, por eso se concentra todo a través de ciertas leyes y a través de ciertos organismos como la ANSES. El principio de subsidiariedad, que va a buscar no incentivar a que las personas desatiendan la responsabilidad que todos tenemos de buscar nuestra propia subsistencia, ¿no? Esto tiene que ser esta función del Estado, estas prestaciones de la seguridad social tienen que aparecer subsidiariamente. Permitir que la persona se abastezca a sí misma y solo en caso de ser muy necesario que aparezca. Bueno, menciono el principio de integralidad, inmediatez. Principio de inmediatez, que es lo que no se cumplió con Daniel Blake.
¿no? Esto de que sea oportuno, y así van a ir viendo. Como en el derecho del trabajo, estos principios de la seguridad social orientan, guían, dan fundamento a cada uno de los subsistemas y las prestaciones de la seguridad social. A nosotros, con la finalidad de incluir dentro del programa estos temas, tiene que ver con que ustedes puedan alcanzar un nivel más profundo de reflexión sobre estos temas y no solamente quedarnos con algunas cosas, algunos temas, algunas prestaciones en particular son conocidas, todos sabemos que existe un seguro de desempleo, por ejemplo, o que existe algo llamado jubilación, ¿no? Esto sabe cualquier vecino. Lo que esperamos acá es que ustedes profundicen en estos temas, ver el marco normativo que decía Sofía, ver cómo se financian, ver cuáles son los principios que guían esta seguridad social. Todas estas prestaciones, todas estas normas, estos principios que componen el gran sistema de la seguridad social, ¿qué modelo de país nos trae? ¿Cómo nos posiciona como país en el mundo? Y por eso, lo interesante de la clase que viene, parte de esto ya Patricia y Angélica estaban adelantando, lo que nos genera conocer cómo es en otros lugares, pero al mismo tiempo es una toma de conciencia para ver dónde estamos parados, ¿no? Vamos a ver que hay lugares donde algunas cosas se hacen de mejor manera, mucho mejor manera, y hay otros lugares donde tenemos cosas parecidas, hay otros lugares donde tenemos derechos que en otros países no tienen, y así. Por eso es una toma de conciencia. Todos estos principios y otros, entonces, tenerlos en cuenta. Es importante elegir una definición o varias de seguridad social. Yo menciono acá una del mismo manual de Goldin, donde define la seguridad social como aquella rama del derecho que ampara al hombre como tal, comprometiendo a la sociedad con fundamento en la solidaridad humana, en la cobertura de las necesidades planteadas a partir de las consecuencias que derivan de ciertos eventos, que vamos a llamar contingencias sociales, que lo privan total o parcialmente de sus ingresos o le crean otros egresos económicos. Esta es una definición que da Goldin, página 853, para los que tienen el manual del año 2013, pero también hay otras definiciones de la OIT y otros autores. Todos van a girar en torno a esos elementos, ¿no? la cobertura de esas contingencias sociales en la medida que aparezcan. También, y desde esta mirada holística, vamos a ver que el sistema de la seguridad social va a estar compuesto por distintos subsistemas, donde mencionamos invalidez, vejez y muerte, accidentes y enfermedades de trabajo, que algo nosotros ya vimos al distinguir las enfermedades y accidentes inculpables de las profesionales, el subsistema de lo que es el desempleo, la prestación por desempleo, la asistencia sanitaria y las cargas de familia. Con respecto a el subsistema de invalidez, vejez y muerte, contempla una serie de contingencias que van a estar cubiertas por el SIPA. Las contingencias van a ser jubilación, sería vejez, invalidez y muerte, que van a dar pie a las prestaciones de jubilación, retiro por invalidez, pensión por fallecimiento. En cuanto al marco normativo, va a estar regulado por la ley 26425 y administrado por
este organismo nacional que es ANSES. En cuanto a su financiamiento, van a ver que actualmente tenemos un sistema solidario de reparto. Esto, cuando vean la parte histórica, van a ver que hubo también un momento de privatización de los fondos de jubilaciones y pensiones, y luego de reestatización. También pueden, de la lectura de esta parte, tratar de formar una opinión al respecto. Pienso que este es el momento para formar opinión. Para formar opinión tengo que conocer cómo es, pero tengo que conocer cómo era, cómo es en otros lugares. Entonces, no sé, acá Lourdes, formas opinión ahora, y después cuando sea ministra de Trabajo, ministra de Economía, presidenta de la Nación, va a poder aplicar las medidas que crea necesarias para mejorar el sistema. Yo no puedo mejorar un sistema si no lo conozco. Y abro paréntesis acá, digo lo siguiente: muchas veces me pasa hoy de conocer gente que trabaja en la legislatura local o en el Congreso de la Nación, y que tienen que resolver, ¿no?, como asesores de senadores o directamente senadores, y que tienen que resolver temas sobre el derecho del trabajo, sobre la seguridad social, entre otros, ¿no?, modificaciones de proyectos de reforma del Código Penal, etc. Y les pasa que tienen que, en poco tiempo, poder opinar y votar a favor o en contra de algún tema. Por ejemplo, aborto, eutanasia, no sé, de los más complejos, entre esos estos, ¿no?, relacionados al trabajo, a la seguridad social, y tienen poco tiempo para estudiarlos, para dar una opinión formada. Entonces, recurren a sus asesores, y los asesores, hay equipos, por ejemplo, la gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, que tienen, bueno, ese senador, esa senadora tiene un equipo de asesores, cada uno especializado en un área, y funcionan dentro de todo bien. Pero después hay senadores, diputados que no tienen ese equipo, y entonces, no sé, Sofía va de asesora de acá, de un senador local, y tiene que ella buscar información de todo. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto es imposible. Ya no le da el tiempo para estudiar en profundidad y formar opinión respecto a tantos temas y tan trascendentes, tan importantes. Entonces, si ella no lo vio nunca en la facultad, lo más factible es que, bueno, sean opiniones muy superficiales, es decir, en ese debate, después en el Congreso, tengan poco para aportar. Entonces, la sugerencia es, y pensando que ustedes van a llegar a ese tipo de cosas, profundicen ahora, este es el tiempo para profundizar en las lecturas y formar opiniones. ¿Cuál será mejor, Patricia? ¿Tener un sistema privado, un sistema público, un sistema mixto para las jubilaciones y pensiones? No sé, nunca estudié el tema. Bueno, en lo que tiene que ver con derecho del trabajo o seguridad social, este es el momento para introducirnos en esos debates. Accidentes y enfermedades de trabajo, ley 24.557, ley de riesgo de trabajo. Desempleo, ley 24.013, ley nacional de empleo, que nos va a llevar a la prestación por desempleo, cuando una persona se queda sin trabajo. Y los últimos dos, asistencia sanitaria, y digamos a esto que yo oí cuando hablábamos de
modelo sindical mencioné la ley de obras sociales 23660, que esta ley se inserta dentro de un sistema más amplio, que es el Sistema Nacional del Seguro de Salud, regulado por una ley muy parecida, 23661. Ustedes ahí van a leer esas dos leyes. Fíjense cómo esas dos normas, 23661 y 23660, me dan el marco normativo del modelo de salud nacional de Argentina. Para los que vieron Psycho, ese documental de Michael Moore, que nos cuenta el modelo de salud de los distintos países. Bueno, en Argentina no pueden no mencionar este marco normativo para abordar este tema, asistencia sanitaria como uno de los subsistemas de la seguridad social, y por último, cargas de familia, régimen de asignaciones familiares, ley 24714, y que van a ver que es de carácter contributivo. ¿Qué significa contributivo? Bueno, que los beneficiarios tienen que haber aportado para poder recibir luego esa prestación. ¿Hasta acá cómo vamos? Seguridad. Profesor, Mira, ¿será que puede repetir la ley de desempleo? 24013. ¿Y la otra, la primera? No es la ley de desempleo, sino que es la Ley Nacional de Empleo. 24013. ¿La accidente de trabajo? Sí, sí, profe. 24557. Gracias. 24013 te dijo, profe, pero ese es seguro de desempleo, ¿entendí mal o qué? La prestación por desempleo está regulado por la Ley Nacional de Empleo, que es la 24013. Entre paréntesis, misma ley que regula el trabajo sin registración o deficientemente registrado, ¿se acuerdan? Artículos 8, 9, 10 y 15, que establecía esas multas cuando no se registra o se registra deficientemente un contrato de trabajo. Bien, y para las asignaciones familiares, ley 24714. 24714. Es decir, ¿qué estamos diciendo acá? Que hay un sistema compuesto por subsistemas. El gran sistema de la seguridad social está compuesto por subsistemas. Cada subsistema tiene un marco normativo, tiene una ley o varias. Entonces, concretamente, Jorge Maidana de Santo Tomé, él no puede en este nivel de grado de avance de su carrera, de avance de la materia, solamente limitarse a mencionar algunas prestaciones, sino que ir haciendo ese desagregado, y él necesita leer la ley de asignaciones familiares para después poder hablar con fundamento en el debate que vamos a hacer la clase que viene, poder decir cómo es primero, cómo era antes, cómo es en otros lugares, y eventualmente dar una opinión y decir, bueno, y por lo tanto a mí me parece que acá habría que modificar esto, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos en la realidad? Al revés. En la práctica hacemos al revés. Proponemos modificar cosas sin haber nunca leído siquiera la ley que lo reglamenta. Creo acá la mayoría de nosotros, o nadie, nadie habrá leído estas leyes, ¿no? Vamos a leer a partir de ahora cada una de estas leyes. Para primero entender, a través de la lectura de estas leyes, los subsistemas, a través de la lectura de estas leyes que regulan los subsistemas, poder entender el sistema, que es un sistema gigantesco, que nos lleva un porcentaje gigantesco del presupuesto nacional.
Y he comprendido esto, poder bajar y decir, bueno, entonces las modificaciones que propongo son estas y estas, cuando ustedes sean senadores. ¿Qué es la contingencia social? Con sus palabras, otro concepto clave. ¿A qué llamamos contingencia social? Profe, según lo que pude leer, cuando hacemos referencia a contingencias sociales, Sí. por ejemplo, a hechos dañosos o que hace referencia a un estado de necesidad o eventos que provocan necesidad en el individuo. Y hoy usted también decía la pérdida del ingreso, que puede ser total o parcial, o un aumento de los ingresos de pronto en una enfermedad, por ejemplo. Exacto. Esa definición técnica, más allá de que lo pedimos por cómo trabajamos, de no solo mencionar con nuestras palabras, sino dar una definición legal o de algún autor, realmente la incorporación del concepto nos abre la cabeza a entender el sentido, cuál es la razón de la existencia de cada una de las prestaciones de la seguridad social. Entonces es importante este concepto. Diría, es el señor concepto, el concepto clave de esta parte de la materia, contingencia social. Seguramente vamos a preguntar sobre este tema. Y finalmente hay una clasificación de estas contingencias. Eso es lo que yo le iba a preguntar de las contingencias. De la clasificación, ¿puede ser que son 4? Depende del manual que tome. Me falta leer un poco más para tratar de entender, pero creo que puede ser... Hola, Susana. Las contingencias... ay, acá me perdí también. Me sacaron de... ¿Qué manual está mirando? Goldín. Bueno, entonces va a tener ahí una clasificación en contingencias de origen biológico, patológico, económico-social. Sí, sí. ¿Son esas 3? Los criterios clasificatorios, ¿no? Porque después, dentro del biológico, maternidad, vejez, muerte, patológico, enfermedad, accidentes, invalidez, y de origen económico-social, desempleo y cargas de familia. De todos modos, como decimos siempre, el manual que tomen, el autor que tomen, con la clasificación que ese autor tenga. En líneas generales, vamos a estar hablando de lo mismo. Pero, por ejemplo, hoy, la clasificación de los sindicatos, una compañera hablaba de sindicatos de 4º grado, por ejemplo. Y así, es cuestión de mencionar de dónde uno saca. Entonces, clasificación de estas contingencias, de origen biológico, económico-social o patológico. Y por último, tema que también sugiero no dejar afuera, son las técnicas, ¿no? Decíamos hoy principios, fuentes y técnicas propias. Dentro de las técnicas son técnicas de financiación de estas prestaciones. Van a encontrar ahí medios contributivos y no contributivos. ¿Qué significa contributivos? Bueno, que se requiere, como decíamos hace un ratito, que los que vayan a ser beneficiarios hayan contribuido aportes y contribuciones, es decir, directamente o a través de su empleador, para financiar ese sistema. Y luego medios no contributivos. Dentro de los contributivos, por lo menos Goldín distingue el ahorro, el mutualismo, el seguro y el seguro social, y dentro de los no contributivos, la asistencia familiar, privada y pública, y por último, los servicios públicos. Fíjense qué interesante, ese sería un argumento para incluir dentro del análisis de las películas y de la vida en general, todo lo relacionado a los servicios públicos. La educación es un servicio público, forma parte de la seguridad social. Por eso sería la manera de incluir el análisis que hoy mencionaba una compañera de la educación en Finlandia, por ejemplo.
Si yo no financio los servicios públicos a través de la seguridad social, cómo se financia, ¿no? Y esto nos lleva a otro modelo de sociedad. Como van a ver que hay otros modelos de sociedad vigentes, y así convivimos, distintos estados, distintos países, distintos modelos, y un poco la consigna es que ustedes vayan formando opinión para en algún momento poder tener la capacidad de hacer fuerza para que el modelo de Estado en el que a ustedes les toca vivir sea el más parecido al ideal que cada uno tiene. Contribuir a la construcción de ese modelo. Bueno, creo que con eso estamos, ¿no? de seguridad social. Yo no sé si pasarles tu video, Sofía, de seguridad social. Puede ser muy fuerte. ¿Qué? Me quiero exponer a tanto. Porque tenemos un material de Sofía, pero no sé. Si ella me da el ok, yo se los paso. Sí, dice Lourdes. Sí, si ya hizo, que pase, que comparta con todos. Profe, sí. Daniela también. Sí, la verdad que va a ser de mucha ayuda. Es largo el tema. Voy a tratar de convencerla porque no, sí, vamos a pasarles. Bueno, Dale. preguntas. Sí, profe, yo tengo una pregunta respecto a los... Tenemos espacio para 3 preguntas y... Me van a matar. Sobre los sujetos de la seguridad social, según Goldín, él enumera, por ejemplo, dice, los sujetos protegidos propiamente dicho, que bueno, ahí, por ejemplo, los que están en situación de vejez, por ejemplo, ¿no? A ver. O él dice, los sujetos protegidos, después enumera el Estado, las entidades gestoras privadas y luego los empleadores. Sí. Pero todos esos sujetos en sí que confluyen no tienen que ver con la seguridad social, porque cuando a priori leí, yo pensaba que la seguridad social solamente a los sujetos que necesitan de esa asistencia del Estado, ¿no? Pero después leyendo, bueno, veo, dentro de los sujetos incluimos al Estado, a las entidades gestoras privadas y a los empleadores. ¿Y los afiliados y beneficiarios? Porque, Yo lo incluyo eso. Sí. Bueno, vamos a ir haciendo esas lecturas para ver, en definitiva, quiénes son, quiénes están incluidos. Por un lado, quiénes participan de alguna manera, porque no sé, lo que tiene que ver con el subsistema de accidentes y enfermedades profesionales, aparece un sujeto privado que es la RT, una cosa claro, que participa, pero no va a ser el sujeto beneficiario. no, porque en ese caso si hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ahí aparece la RT. Exacto. Entonces, hay distintos entes que participan como sujetos. Distinto es cuando usted se está refiriendo al sujeto beneficiario. O sea, la seguridad social está construida ¿para quién? ¿Para el trabajador en relación de dependencia? ¿O es algo es un sujeto ampliado? No, bueno, concluimos según el principio de universalidad que es para todos. De hecho, a partir de 1942, con el derecho a la seguridad social, es tomado como un derecho humano garantizado. Después con la declaración. Sin embargo, a veces uno ve, bueno, como hay, uno puede cuestionar si la universalidad está ganada o garantizada en nuestro país, o uno puede cuestionar la aplicación de ese principio en todos los países del mundo. Y bueno, parte de la lectura de esto. Después del 102, el convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social, también les recomiendo, yo les voy a subir
en la plataforma el material de eso, pero ya para que vayan tomando nota. A ver si lo tengo acá. Seguridad social. Sí, bueno, se los voy a subir. Acá lo tengo para subir. Cuando subo entonces un material, subo todo junto. Les pego convenio 102 de la OIT, donde están los principios básicos de la seguridad social, y fíjense cuáles son los países que ratificaron ese convenio, cuáles no, y también sirve para entender por qué el mundo funciona como funciona. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vimos hoy la clase pasada, negociación colectiva, vimos hoy modelo sindical y vimos seguridad social, los elementos más esenciales. Nos vemos la clase que viene, ya con los trabajos terminados, enviados, corregidos, y para nuestro debate sobre las películas. Profe, lo último antes que me maten, lo del examen. Ay, yo también iba a preguntar lo mismo. Que ¿Cómo nos quedó? notificó Sofía, Ah, sí. que cambió, que nos cambiaron en todas las materias igual. Sí. Sí, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo el examen? No, El- sí, Sofía. Yo les, hoy me transmitió Sofía así una duda, yo les Que subí se a la sumaba a página, otra clase. sí, pero 10 de junio, sí. Está en la plataforma la hoja de ruta corregida, porque nos agregaron una clase y una clase que era presencial quedó como fecha libre definitiva. Parcial 10 de junio, fíjense en el almanaque, el 10 de junio tenemos clase, el 3 de junio quedó libre, o sea, no vamos a tener clase. A ver si tengo la hoja de ruta, les muestro acá. Pam, pam, pam. ¿Oral o escrito? Ahí les muestro. Pero está en la plataforma, ahí lo buscan. Entonces, hoy es 20. La clase que viene hacemos nuestra puesta en común del trabajo práctico final. El viernes siguiente es 3 de junio, ese es el que no hay más clases, o sea, lo tenemos libre. Sí. El viernes siguiente, 10 de junio, nos juntamos de manera presencial para tener nuestro segundo parcial integrador, que va a ser oral. La fecha siguiente, el viernes siguiente, 17 de junio, tenemos un encuentro virtual que lo utilizaríamos como repaso. Y eventualmente, si no hay nada que repasar, agregaremos un tema. Y por último, el 24 de junio, recuperatorio, misma modalidad, presencial oral. Bueno, chicos, Gracias. cualquier cosa nos escriben. Traten de escribirle a Sofía primero. Traten de escribirle el fin de semana. Y nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias.